Ok, chicos del tercer año, vamos a continuar acá con un par de ejemplos más adicionales, ya que se cortó la clase justo y nos faltó indicar algunas cosas al final y hacer un par de ejemplos, ¿no? Y precisamente vamos a resolver un par de ejemplos más de este tema que hemos venido trabajando el día de hoy, que es semejanza de triángulos. Y precisamente vamos a resolver dos ejercicios más del libro, ¿ya? De acuerdo. En ese sentido vamos a resolver, por ejemplo, el ejercicio número 10, ¿no? Que habíamos indicado en el libro que estábamos trabajando. Para ello vamos a explicarlo aquí, paso a paso. Y ahí lo tenemos, ¿no? El enunciado y el gráfico del ejercicio número 10. A ver, ¿qué dice por acá? Dice, calcula el valor de S, si A mide 12, FB 5 y el radio de la circunferencia es 8. Muy bien, vamos a comenzar entonces con esa información. A ver, el radio es 8. Eso lo vamos a puntualizar por aquí. El radio es 8. Este segmento A mide 12. El segmento FB, esto mide 5. Y bueno, están pidiendo que S, que es este segmento que está por aquí. Creo que lo primero que salta a la vista al yo conocer la medida del radio, que es esta longitud que está aquí de abajo, es lo mismo que lo que está por aquí y lo que está para el otro lado. Entonces, AF es diámetro. Correcto, con eso yo puedo asegurar entonces que esto también vale 8 y que esto también vale 8. ¿No? Eso salta a la vista, porque también son radios y todo es el diámetro en conjunto. Ahora, aquí otra cosa que hay que recordar, una pequeña observación de un capítulo de geometría que hemos estudiado anteriormente, ¿no? La observación es la siguiente. Cuando yo tengo una semicircunferencia, ¿sí? O sea, la mitad de una circunferencia nada más, como por ejemplo en el caso que voy a tomar aquí, ¿no? Yo tengo una circunferencia y de esa circunferencia solamente voy a tomar la mitad nada más. La mitad nada más, o sea, la otra mitad no va. Entonces, esto vendría a ser el diámetro, ¿no? Y aquí estaría el centro de la semicircunferencia. Resulta que aquí está el radio. Bien, entonces ahí yo tengo mi centro, mi radio. Cuando en una semicircunferencia hay una propiedad que dice que si tú tomas un punto cualquiera de la semicircunferencia, digamos que este punto P, y desde ese punto P tú vas a unir ese punto con los extremos del diámetro, tal como estamos haciendo ahí, siempre el ángulo que se va a dibujar aquí en la parte superior va a ser 90 grados, siempre. ¿No? Esa es una propiedad fundamental ahí, que siempre se va a cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, recordando esta propiedad, es que nosotros podemos hacer ello en nuestro gráfico, ¿no? Por ejemplo, aquí el punto E sería un punto para esta semicircunferencia. Entonces, de ese punto vamos a unir con los extremos del diámetro, que sería este de acá, ¿no? Y que sería este de acá también. Al unir ellos dos, por lo que ya hemos indicado, este ángulo de aquí va a ser 90 grados, necesariamente por la propiedad. Con eso tenemos ahí un pequeño triángulo rectángulo que se ha formado. Bueno, y también ya hay otro triángulo rectángulo aquí en la parte exterior, ¿no? El triángulo ABC también. Bueno, simplemente ahí completemos los ángulos por aquí. Por ejemplo, este ángulo no sé cuánto vale, le vamos a llamar alfa, ¿no? Entonces, aquí el ángulo que aparece por aquí arriba podría ser el complemento, 90 menos alfa, ¿no? Porque recordando que en el triángulo ABC, si acá es alfa, 90 menos alfa más el 90 de aquí, la suma de ángulos internos debe ser 180. Eso me lleva a darme cuenta que, por ejemplo, en el triángulo que está ahí, el pequeñito, ese triángulo rectángulo que formé, alfa 90, entonces aquí necesariamente también debe estar 90 menos alfa, el complemento. 90 menos alfa. Muy bien, ya con eso prácticamente estoy completando y dándome cuenta de lo siguiente. De que el triángulo amarillo es semejante con el triángulo total ABC, ¿no? Hay una semejanza ahí. Entonces vamos a remarcar eso, ¿no? Se observa lo siguiente, ¿no? Que el triángulo rectángulo grande, el triángulo rectángulo ABC, es semejante con el triángulo rectángulo pequeñito, con el triángulo AEF, ¿sí? Con el triángulo AEF. ¿Qué caso es? Bueno, los ángulos son iguales, es el caso 1 que ya hemos explicado en clase, ¿no? El caso 1 de la semejanza. Entonces, si son semejantes,
tales triángulos podemos aplicar la propiedad fundamental de los triángulos semejantes, ¿no? Que es que la razón de sus elementos homólogos es constante. ¿De acuerdo? Entonces con ello vamos a aplicar eso. Bueno, de repente para efectos didácticos vamos a hacer gráfico aquí. El triángulo ABC sería más o menos algo como esto, ¿no? Como para ir reforzando lo que hemos aprendido el día de hoy. A ver, para identificar más fácilmente la semejanza, mientras nos vamos habituando. El triángulo ABC sería algo así. Su ángulo recto de 90 grados está por aquí y completamos sus elementos que faltan ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí la hipotenusa AC es 12 más X, ¿no? Salta a la vista en 12 más X. Luego por acá esta base AB es 8 más 8 más 5. Sería 8 más 8, 16. 16 y 5, 21. Luego aquí tenemos el ángulo alfa y aquí arriba el ángulo 90 menos alfa. Por otro lado, el triángulo pequeñito, el de amarillo, también lo vamos a dibujar aquí un poco más pequeño para verificar que efectivamente hay semejanza del caso 1, ¿no? Aquí es 90 grados. En este caso sería el triángulo AEF, ¿no? Ahí está, AEF, que lo estoy sacando del mismo gráfico. Los estoy separando nada más para que ustedes se den cuenta. Los sombreros de amarillo y completo los elementos, ¿no? Aquí está el ángulo alfa que vamos a remarcar aquí. Aquí sería el ángulo 90 menos alfa, el complemento, ¿no? Porque todo debe ser 180 necesariamente. Aquí está este lado AF, que vale 12, perdón. La hipotenusa que sería 8 más 8, o sea, 16. Y efectivamente, ahí salta más a la vista que hay semejanza porque tienen ángulos iguales, ángulos interiores iguales, entonces es el caso 1 de la semejanza. Por ello, entonces, vamos a aplicar la propiedad ya directamente que hemos venido haciendo con los ejemplos anteriores. Entonces, voy a poner aquí, aplico la propiedad fundamental de la semejanza. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a plantear identificando los elementos homólogos. En el primer triángulo, empecemos con el grande, por decir, a ver, la hipotenusa. A 90 se opone la hipotenusa 12 más X, a 90 aquí se opone 16, ¿no? Vamos tomando esa parejita de elementos homólogos, entonces, ¿no? 12 más X en el triángulo mayor, 16 en el triángulo menor. Otra parejita de elementos homólogos sería, por ejemplo, el que se pone al ángulo 90 menos alfa. En el triángulo grande, a 90 menos alfa se pone 21. Entonces sería 21. Y su homólogo en el triángulo amarillo, el que se pone a 90 menos alfa, evidentemente es 12, ¿no? Ahí está, salta a la vista que es el lado que mide 12. Bueno, establecemos esa igualdad de razones teniendo en cuenta la propiedad fundamental que hemos mencionado, ¿no? Se iguala a ello, y ahí podemos encontrar ya el valor de X, ¿no? Simplemente multiplicamos en aspa, y por acá previamente podemos simplificar por aquí, ¿no? De repente van a sacar cuarta de 12, 3, cuarta de 16, 4, ¿no? Por aquí también, tercia 1 y arriba tercia 7. Creo que nos permite eso simplificar un poquito las operaciones. Tenemos aquí multiplicando en aspa, por un lado 12 más X, igual, al otro lado 7 por 4, 28. Y ahí simplemente pasamos a restar, ¿no? Y tenemos que el valor de X que nos estaban pidiendo es 16. Y esa sería nuestra respuesta en este ejemplo, ¿no? De la aplicación de la semejanza de triángulos también, ¿no? Un poquito más extenso tal vez, pero el análisis es muy parecido, ¿no? De cómo atacamos el ejercicio y cómo al final, reconociendo la semejanza, aplicamos la propiedad, ¿no? De la igualdad de la razón de lados homólogos, ¿sí? Ahí está entonces el ejemplo número 10. Y para finalizar esta parte, vamos a tomar un último ejemplo, que es el ejemplo número 21. El ejemplo número 21. Ya para reforzar un poco esta idea, vamos a tomar este último ejemplo. A ver, por acá. ¿Qué dice en el ejemplo número 21? En el ejemplo número 21 plantea lo siguiente. Dice, en el gráfico, AB mide 9, BE mide 4, calcula BD. Ya, vamos a identificar los elementos que nos están pidiendo para empezar. Ahora, BD, lo que nos pide le vamos a llamar X.
¿ya? AB es 9, esto es 9, ¿sí? Este segmento mide 9 y el segmento B mide 4, acá. Luego de eso, simplemente lo que yo voy a darme cuenta, para empezar, este ángulo que está aquí, no sé cuánto vale, pero date cuenta que si tú le pones un valor, digamos un beta, entonces concéntrate en este triángulo que voy a sombrear de amarillo. En ese triángulo que voy a sombrear de amarillo, usted recordará que hay una propiedad que yo puedo aplicar ahí que dice lo siguiente. Que cuando yo tengo un triángulo y tengo dos ángulos internos por aquí, puedo conocer el ángulo externo que está por aquí en función de esos dos interiores, ¿no? Como usted recordará por la propiedad del ángulo exterior, este ángulo de rojo es la suma de los dos interiores no adyacentes, ¿no? Esto es una observación que hay que recordar de las propiedades de triángulos, propiedades fundamentales. Gracias a eso, si acá yo tengo alfa y beta, entonces es evidente que todo este ángulo de aquí debe ser la suma de ellos dos, alfa más beta. Pero te das cuenta que ya tienes un alfa abajo. Entonces es evidente darse cuenta que esto de acá necesariamente debe ser beta. Para que la suma sea alfa más beta, pues, ¿no? Aplicando esta propiedad que hemos mencionado. Gracias a ello te das cuenta que él es beta. Y con eso ya salió la semejanza, porque bastaría con que yo sombree este triángulo de verde y lo compare con el triángulo de amarillo y me doy cuenta que son triángulos semejantes, ¿no? Y lo vamos a remarcar aquí. Observamos entonces, se observa que el ABD, el triángulo ABD, es semejante con el triángulo que está por aquí, ¿no? Con el triángulo DBE, el triángulo DBE, ¿no? Vamos a sombrearlo con el mismo color incluso para que tú lo puedas identificar ahí. Y entonces son semejantes porque sus ángulos son iguales, ¿no? Alfa, beta, alfa, beta. Yo te dije que si dos ángulos se repiten, el tercero necesariamente, ¿no? Le podemos poner un teta por aquí y un teta por aquí, porque la suma es 180, necesariamente. Y es más, como estamos practicando para familiarizarnos, vamos a sacar los triángulos del gráfico para poder trabajarlos de una mejor manera, ¿no? Visualmente, guiarnos un poco mejor cómo aplicamos la propiedad fundamental de la semejanza. Por aquí tengo, por un lado, el triángulo ABD. Ahí está. El triángulo ABD. Y por otro lado, por aquí tengo el triángulo DBE. También con sus elementos respectivos, ¿no? Por aquí con el ángulo alfa, por aquí el ángulo teta y por aquí el ángulo beta. Aquí me faltaría el ángulo alfa, ¿no? Este lado BD, que también es X casualmente, y este lado es 4. Entonces, fíjate que esos triángulos también son semejantes, ¿no? ¿Qué caso de semejanza es? Es el caso 1, porque los ángulos son exactamente iguales. Cuando los ángulos interiores son iguales, son semejantes, ¿no? Entonces, aplicamos ahora sí la propiedad de la semejanza. Entonces, lo voy a poner por acá. Ya, de una vez que yo ya sé que son semejantes, aplico la propiedad fundamental, que dice que la razón de elementos homólogos es constante. Vamos a ubicar las parejitas de homólogos. A ver, empezamos convenientemente en el triángulo amarillo, el que se pone a teta, con el que se pone a teta en el triángulo verde. Sería 9 y x, en ese orden, ¿no? La razón de 9 a x debe ser la misma razón que otra parejita de elementos homólogos respectivamente. El que se pone a beta en el triángulo amarillo con el que se pone a beta en el triángulo verde. Será pues x a 4. No, y creo que con eso ya es muy sencillo resolver y encontrar el valor de x. Multiplicando en aspa, 9 por 4, 36 es igual a x al cuadrado. Y con ello llegamos que el valor de x es la raíz cuadrada de 36. Vale decir que eso es igual a 6. Bien, espero que con eso ya haya quedado más claro el tema. Y bueno, cualquier dificultad ya me están confirmando ahí. Ya, listo, con esto, chicos, que quería dejarles como un complemento, simplemente les voy a apuntar la tarea, que son 5 ejercicios de este tema, los cuales no se olviden, por favor, que me tienen que enviar a este correo que aparece aquí, por favor, ¿ya? Todas las tareas las van a enviar a este correo, las tareas de geometría de esta semana, ¿ya? A este correo que estoy mandando ahí, lo voy a mandar también el material que les voy a compartir,
Es importante que en el asunto le pongan sus nombres y apellidos y el grado y sección. Es fundamental que aparezca eso en la referencia, en el asunto, cosa que cuando me llegue el correo para yo saber de quién es y de esa manera ordenarlo bien. Ya, por favor, sean bastante cuidadosos con ese detalle, tanto al correo al cual le envían y el asunto, ¿no? Para el envío y que no haya ninguna dificultad al poder ubicar el trabajo de quienes. Las fotos, por favor, bien nítidas de las resoluciones, gráfico y solución, de los 5 ejercicios que voy a plantear y que ya están, ¿no? Aquí al final son 5 ejercicios, aquí están, que también son ejercicios del libro, ya que ustedes lo van a trabajar con todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Muy bien, muchachos, de mi parte, eso sería todo. Simplemente conmigo será